Saludamos a los que nos escuchan por Radio Petra en la 91.1 FM. Le he puesto como título a esta predicación: Mi atención total. Mi atención total. ¿Quiénes de ustedes experimentaron el enamoramiento de su esposa o de su novia actualmente o novio? Creo que todo lo que ella o él hacía llamaba tu atención, ¿o no? Todo, pero absolutamente todo. Yo recuerdo cuando estuve en esa etapa del enamoramiento, porque es una etapa, no sé si ustedes sabían que el enamoramiento no dura toda la vida. Usted dice, pucha pastor, estoy justo en el mejor momento del enamoramiento, no me echo un balde de agua fría. Pero es la verdad, después del enamoramiento viene el amor. Y en el amor uno tiene que amar con todo el corazón, con toda la mente, con toda la nariz, el olfato. Con todo el temple, con toda la paciencia. Y el amor provoca que uno pueda incluso soportar las formas que a ti te parecen extrañas. Este amor que Dios pone en nuestro corazón inicialmente cautiva todo lo que somos. Siempre nosotros los evangélicos tenemos este dicho: ¿te acuerdas de tu primer amor cuando corrías? Cuando todo te entusiasmaba, cuando no te perdías ninguna reunión, cuando todo lo que era de la iglesia tú estabas presente, no te perdías ninguna actividad, lo único que querías es estar con Él porque Él marcó tu corazón. Bueno, Él siempre llama nuestra atención, no solamente desde el primer día, todos los días Dios llama nuestra atención. El asunto es que a veces nos acostumbramos a tener una buena relación con Dios, pero pareciera que perdemos la capacidad de asombro. Yo no sé si los que llevan 10, 15 años casados, cuando ven a su esposa que se pinta de un color diferente las pestañas, el rímel de un color diferente, nosotros los hombres nos damos cuenta de ese detalle. Cuando tienen un nuevo pantalón, una nueva ropa, cambió el estilo, nosotros después de 5 o 10 años nos damos cuenta. Perdemos, y no debiera ser así, pero la realidad es que perdemos la capacidad de asombro. Pero al principio, hermano, te dabas cuenta de todo, absolutamente de todo. Quisiera que el Señor, que todos los días nos llama la atención, pudiéramos estar atentos a todo lo que Él hace por nosotros y poder apreciarlo de corazón. Vamos a Lucas capítulo 19, vamos a ver a un hombre llamado Zaqueo, una historia ultra mega conocida, pero siempre el Señor tiene algo que decirnos, ¿cierto? Algunos se acuerdan de la canción, ¿cierto? ¿Cuántos fueron a la escuela dominical cuando chiquititos, ¿cierto? ¿Sabe cómo es la canción? Cántala, ¿ve cómo es? Hay otras versiones también. Esa era de los testigos de Jehová, era... ya. Ya, vamos a la palabra del Señor. Gracias, hermano Alfredo. Oiga, hermano Alfredo, qué alegría verle nuevamente acá. Después de un tiempo que estuvo en el sur y me dijo, pastor, aquí estoy con todo. Muy bien, pues, muy bien. Un aplauso por nuestro hermano Alfredo. Hasta con Biblia viene, mire, vino con todo. Habiendo entrado Jesús en Jericó, iba pasando por la ciudad. Recuerden que Jesús recorría las ciudades, las aldeas, los villorrios. Jesús tenía un ministerio itinerante. Jesús no solamente estaba en una oficinita, todo por WhatsApp. Bueno, en ese tiempo no había WhatsApp, lógico. Pero Él recorría las ciudades. Y sucedió que un hombre llamado Zaqueo, que era jefe de los publicanos y rico, producto de toda la estafa que hicieron estos publicanos, procuraba ver quién era Jesús, pero no podía a causa de la multitud de personas, pues era pequeño de estatura. Y corriendo delante, se subió a un sicómoro, que es un árbol grueso, un árbol que abunda en Egipto,
un árbol que le voy a explicar qué implica este árbol. Dice que se subió a este sicómoro para verlo, porque había de pasar por allí. Cuando Jesús llegó a aquel lugar mirando hacia arriba, lo vio y le dijo, le llamó la atención: Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que me hospede en tu casa. Entonces Zaqueo no lo pensó inmediatamente. ¿Qué hizo Zaqueo? Descendió a prisa y lo recibió gozoso. Al ver esto, todos murmuraban diciendo que había entrado a hospedarse en casa de un hombre pecador. Recuerden que el testimonio de los recaudadores de impuestos era un testimonio paupérrimo. Lo voy a explicar. Entonces, Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor, mire cómo le dice maestro, ¿cómo le dice? Raboní, ¿cómo le dice? El texto, ¿cómo lo dice ahí? Dígalo fuerte. Wow. No todos quienes tuvieron un encuentro con Jesús le dijeron Señor. Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguien, se lo devuelvo cuadruplicado. Jesús le dijo, hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham. Porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Extraordinario relato. Vemos que Jesús iba recorriendo varias ciudades. La fama del Señor no solamente había llamado la atención, como el título, a todo Israel, sino que también fuera de las fronteras. Incluso en Siria, en el norte, la fama del Señor estaba en esas regiones. Y el Señor pasa por Jericó, y el destino del Señor en ese tránsito era llegar a Jerusalén. Él tenía que ir a ese lugar, a esa ciudad. ¿Para qué? Para que se cumpliera la Escritura. Él fuera entregado por manos de los sacerdotes, por manos de los romanos soldados, fuera arrestado y pudiera morir y resucitar. Pero antes tenía que pasar por Jericó. Y Jericó era una ciudad estigmatizada. No sé si usted recuerda la historia bíblica cuando Josué va con los espías y llegan a Jericó, los muros caen, usted tal vez conoce la historia, pero hay una sentencia de maldición sobre Jericó. El Señor le dijo a Josué, maldito todo aquel que reedifique de estas ruinas esta ciudad. Paradójicamente, Jericó no era una ciudad arruinada, entre comillas. De alguna u otra forma, los seres humanos de los escombros tratan de levantarse, y Jericó era una ciudad próspera desde el punto de vista económico. Jericó era la ciudad donde residían una mayor cantidad de sacerdotes que en Jerusalén. Qué paradójico. Y en Jericó está este hombre que es un recaudador de impuestos, y en aquel tiempo, hermano, los impuestos de verdad que eran una usura terrible. Solamente los hombres que tenían entre 14 y 65 años y las mujeres desde los 12, siempre en aquel tiempo la mujer parece que la tenían replegada, desde los 12 a los 65 años tenían que pagar un impuesto, ¿sabes? ¿Solamente por qué? Por respirar, por vivir. O sea, una mujer con 12 años tenía que pagar un impuesto hasta los 65 años y el hombre desde los 14. Había un impuesto también que se daba a través de los diezmos, pero estos recaudadores pedían más del 10% del grano y de lo que se había cosechado. Había impuestos también en las carreteras principales de Jerusalén. Ya estaba el TAC. Se pagaba por transitar por las calles polvorientas. Y ahí estaban estos tipos pidiendo el impuesto, pero presencialmente, pero era un impuesto con coima. Usted conoce el término coima, ¿cierto? Y a veces
se daba la usura, y no a veces, siempre se daba la usura. Usted sabía que en aquel tiempo, si alguien tenía una carreta, por cada rueda se pagaba un impuesto. Por cada rueda, o sea, es un asunto exagerado. Y si un cobrador de impuestos estaba en el camino, si a él se le antojaba pedir un impuesto, por lo que él inventaba, él tenía toda la potestad de Roma para pedir un impuesto que le traía dividendos a él mismo, una parte para él y una parte para el César. Esa era la forma. Ahora, había un odio contra los publicanos, contra los recaudadores de impuestos, porque estos eran judíos. Eso era lo peor. O sea, ellos no tenían ningún tipo de pudor, no tenían escrúpulos para pedir dinero a sus compatriotas. Algo muy parecido a lo que pasa en el norte de Chile. En la frontera ahí, por lo que he sabido, existen estos personajes llamados los burros, buitres, no sé cómo era el término, que le cobran a sus compatriotas como un tipo de peaje para poder pasar las fronteras. Bueno, eso ocurría en el tiempo del Señor Jesucristo. Y había un hombre justamente, Zaqueo, que nadie lo quería ver. Es más, yo creo que si hubiese estado Zaqueo en este tiempo, hubiese sido funado. Lo más probable. Pero el Señor quiso pasar por Jericó. El Señor tomó la iniciativa de pasar por esta ciudad estigmatizada. Y cuando pasa el Señor por ahí, lo único que yo observo en esto, que Dios, el Señor Jesucristo, le llama la atención al hombre que nadie quería llamarle la atención, en el buen sentido de la palabra. Que nadie quería relacionarse con él, pero el Señor quiere relacionarse con él. Amados hermanos, esa acción solamente lo puedo resumir en una sola frase: amor. Amor. Por eso el amor de Dios es incomprensible. Por eso el Señor dijo: mira, los que están sanos no tienen necesidad de médicos, pero yo he venido a los que están enfermos. Yo he venido a aquel que no vale nada. Yo he venido a buscar y a salvar lo que se había perdido. Y aunque Zaqueo era hijo de Abraham, era judío, él no tenía salvación. Porque la salvación, usted lo sabe muy bien, no es por nacionalidad judía, israelita. La salvación no es porque tú eres evangélico. La salvación es porque hemos reconocido a Jesucristo como Señor y Salvador. Él es el autor de nuestra fe. No hay otro mediador entre Dios y los hombres. Jesucristo es el Señor. Él es el único Salvador. Él es el Señor. Él es el Señor. Dios desea no solamente rescatarnos de nuestra forma de vivir errada, Él desea habitar con nosotros, tener una relación constante. Y la pregunta es, bueno, ¿cómo sabemos que Dios anhela llamar nuestra atención siempre? Que Él anhela estar con nosotros a través de 3 etapas que quiero mencionarles. La primera está ahí en el capítulo 19, versículo 1. Jesús entra a la ciudad de Jericó y este hombre que procura ver al Señor y ve que hay obstáculos en medio del camino, hay mucha gente, él es bajito de estatura, él se sube a un árbol, este árbol que tiene una particularidad. Dicen los entendidos que este árbol tenía o tiene hasta el día de hoy un olor no muy grato. Y tiene un fruto que algunos consideran que hace mal. El sicómoro. Era un árbol grueso. Era muy difícil. ¿Alguien ha tenido la experiencia de subir en un árbol grueso, un tronco ancho? Es difícil. Pero este hombre, tanto era el deseo de saber quién era Jesús, él pudo sortear los obstáculos y pudo subir a este árbol hediondo
y pudo estar en la copa del árbol para ver quién era Jesús. Si hay algo que a Dios le llama la atención, porque nosotros también podemos llamarle la atención al Señor cuando hay una persona que hace todo lo posible para saber quién es Jesús. Es verdad que Dios siempre tiene la iniciativa. Es verdad que es el Señor el que viene a nuestro encuentro. Fue Él el que nos rescató. Fue Él el que nos cautivó. Es verdad que Jesús tomó la iniciativa. No fue Zaqueo yendo a otra región para encontrarse con Jesús. No, fue Jesús yendo a Jericó para encontrarse con ese hombre. La iniciativa la tiene el Señor. Pero en esa iniciativa, en esa acción del Señor, Dios espera que nosotros reaccionemos. Si usted está sentado acá, usted que me escucha en radio, que está en la televisión, si usted dice que Jesús es importante, que Jesús es lo más grande para su vida, entonces debieran haber acciones de esfuerzo, acciones donde no existen barreras ni fronteras para acercarte al Señor. La fe y el amor que van de la mano siempre estarán, de alguna u otra manera, siendo enfrentadas por obstáculos. No es fácil seguir a Jesús, pero tampoco es imposible. No es fácil, pero tampoco es imposible. A veces nos quedamos con el no es fácil, pero se nos olvida que no es imposible. Es el Señor quien toma la iniciativa. Siempre el Señor va a marcar y va a llamar tu atención en los momentos más oscuros de la vida. Están tocando el timbre afuera, hermano. No sé quién es los testigos de Jehová a esta hora. Invítelo, hermano. Me acuerdo, permítame, estamos en confianza, ¿puedo decirlo? Sí. Una vez estábamos en el culto y de pronto llegan los amigos rubios, camisa blanca, pantalones negros. Por sus camisas los conoceréis. Llegaron ahí. Hola amigo, ¿cómo estás? Y estaba el portero. Y el portero con el hermano Luis lo convenció. ¿Estabas tú, Luis, ahí? Convencieron y entraron dos amigos mormones. Estaban sentados, escucharon toda la prédica. Nosotros les ganamos a ellos. La curiosidad mató al gato. Aunque ellos fueron vivificados en esa ocasión. Bueno, vamos al texto. Si hay algún testigo de Jehová, tráigalo por si acaso ya. El Señor es experto para llamar nuestra atención. ¿Se acuerda usted de este episodio en Éxodo capítulo 3? Versículo 1 al 3. ¿Está Moisés dónde? En el desierto. En el desierto no hay panorama, por hermano. No hay cosa más fome que estar en el desierto, a no ser que ahora usted vaya al desierto y vea cómo está florido el norte de nuestro país. Maravilloso, ¿cierto, Alejandra? Muy lindo. Pero en el desierto, Dios le llama la atención a este hombre que no tenía un buen prontuario. Lo buscaban en Egipto para matarlo. Este Moisés, a este me refiero, había matado a unos egipcios. Y él estaba exiliado en el lugar donde estaba su suegro, Madián. Y en ese lugar donde él estaba pastoreando la oveja, una vida normal, cotidiana, tu trabajo del día, de pronto Dios le llama la atención a Moisés en una zarza. Este arbolito sale en todos los sermones, hermano. En una zarza que ardía y no se consumía. El Señor le llamó la atención en un momento de la vida cotidiana. Dios es experto de llamar tu atención en el momento que tú no te lo imaginas. ¿Cuántos de ustedes tienen un testimonio como, por ejemplo, me estaba bañando, pastor, y de pronto la presencia de Dios inundó mi vida y me llenó? ¿Cuántos iban conduciendo un vehículo y de pronto el Espíritu Santo les tocó? Yo siempre recuerdo esto que me pasó a mí. Tenía como 20 años, estaba bajoneado espiritualmente.
El pastor estaba preocupado por mí porque no tenía ganas de congregarme. A mí me pasó eso, hermano. No sé si habrá otro pecador que le pase esas cosas también. Iba caminando por la plaza de Puente Alto y de pronto el Espíritu Santo viene y me toca, me libertó de tantas cosas. La zarza ardió en Puente Alto, ahí en una vereda. Eso marcó el que yo me levantara de mi letargo espiritual, me animara. ¿Por qué? Porque necesitaba que Dios llamara mi atención. Todos los personajes que tuvieron un encuentro con el Señor, que están registrados en las Escrituras, Dios les llamó la atención. Este hombre se sube a este árbol justamente y empieza a ver al Señor. Tenía una vista privilegiada. El más chiquitito estaba en la mayor altura, cómodo ahí. Y aquí quiero detenerme un poco. Hay mucha gente que ve al Señor, que lo ve de alguna manera. ¿Cómo lo vemos? Para que usted no me malinterprete, no es que lo vemos aquí físicamente, lo vemos en otros hermanos, lo vemos haciendo milagros en otras personas, vemos a Jesús, lo vemos como Dios salva, restaura, lo vemos pero de lejos, y lo vemos de un momento, de un estado cómodo, porque estar en un árbol grueso, con un tronco grueso, no hay peligro. Estos árboles no crecían más de 5 metros. Ahora, tampoco subestimo la altura. Pero él estaba en platea alta. Nadie lo molestaba, nadie lo iba a juzgar, ¿cierto? Él miraba el culto de lunes a domingo, de domingo a domingo, por internet. Cómodo. Sin sentarme al lado del hermano gritón. O que me cuestionen porque yo tal vez fui pecador en alguna área, porque siempre en un grupo, en una comunidad, hay gente prejuiciosa, siempre hay fiscalizadores del cielo sentados con nosotros. ¿Usted sabía? Hay inspectores de la fe en toda la iglesia. Y son historiadores, saben la historia tuya, pero hermano, está el Señor que conoce tu vida y está la hermana Peta. Acá no hay ninguna hermana Peta, ¿cierto? Pero siempre pasa en todos lados. Él está cómodo. Él lo único que quiere ver al Señor. Pero él no sabe que el Señor lo está viendo a él. El versículo 5 dice: cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, lo vio y le dijo: Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que me hospede en tu casa. La mirada de Jesús es una mirada que escudriña completamente al ser humano. Cuando dice que le vio, hay una palabra griega que se translitera como eido, que significa que lo conoció, que lo escudriñó. ¿Usted se acuerda cuando Jesús estaba con uno de los discípulos, con Andrés, y van a Jerusalén y se encuentran con un hombre que está debajo de una higuera? ¿Se acuerda cómo se llama ese personaje? El que estaba sentado debajo de una higuera. Estaba este hombre, Natanael, sentado debajo de esa higuera, y el Señor dice que lo vio. ¿Y sabe lo que dijo? He aquí un verdadero israelita. Querido amigo, hermano, no hay nadie en esta tierra que pueda conocerte más que Dios. Y no solamente Él te conoce, Él también interviene en quienes le conocen. Porque sería muy fome, ocupando una palabra chilena, muy fome, que el Señor sabe todo, supiera todo de nosotros, pero Él no hace nada por nosotros. El Señor lo vio, y no solamente le vio, le dijo: Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que yo pose en tu casa. Y verdad, fue una visita,
Pero hay una palabra que aquí me impacta, me voló la cabeza cuando le dice, es necesario que yo pose. La palabra griega es meno, que significa es necesario que yo permanezca en tu casa. Aplíquelo, por favor. El Señor no quiere visitarte un día domingo, no. El Señor no quiere llamar tu atención en una reunión dominical, no. El Señor quiere llamar tu atención todos los días. El Señor quiere permanecer contigo todos los días. Usted es teólogo, dice, sí, el Señor habita en mí, soy templo del Espíritu. Sí, pero no lo experimentamos, no lo vivimos. Es como vivir en una casa con alguien con el cual yo no hablo. Dios no quiere que estemos así. El Señor quiere llamar tu atención todos los días. Y permítame ser romántico en lo que digo. Al abrir los ojos, al escuchar los pajaritos cantar, ¿acaso la creación de Dios no da testimonio de que Él es bueno? De que Él quiere llamar tu atención y quiere alegrar tu día con las cosas más simples de la vida. Esperas, no sé, ver ángeles, esperas ver, no sé, que el cojo salte. Sí, está bien, pero hay asuntos, hay milagros de todos los días. Hay gloria de Dios de todos los días, de que el sol aparezca desde la cordillera y se esconda en el ocaso, que aparezca en un lindo color para decir, Señor, tu creación es perfecta porque tú eres perfecto. Él llama la atención todos los días de tu vida. Me acuerdo que tuve un compañero de trabajo, Gerson. Le hablaba al Señor, y Gerson, cabeza dura. Y un día me cuenta Gerson, me dice, pastor, tuve una experiencia con Dios. Cuando te dicen tuve una experiencia con Dios, uno se imagina el cielo abierto, ángeles subiendo, bajando, ¿cierto? Me dice, estaba tan triste y mi hija de 5 años me abrazó y me dijo, papi, te amo. Él se quebrantó y ¿sabe lo que él me dijo? Sentí que mi hija era el instrumento de Dios para decirme que me amaba. Él tuvo una conversión desde ese abrazo de su hija de 5 años. Dios llama la atención todos los días de tu vida. Mi esposa ahí porque siempre ella me dice, Sergio, está en la sala, está haciendo clase. Siempre dice, Sergio, tú contáis mis testimonios, pero lo contáis diferente, pues me dice. Y después me llegan los retos en la casa, por hermano. Ella escucha los sermones, así que voy a tratar de acordarme de lo que me dijo. Esto fue hace poco. Ella estaba lavando la loza, hermano. Yo también la lavo, por si acaso. Estaba lavando la loza. Nosotros vivimos en Pirque, un lugar bonito, gracias al Señor. Después de haber estado 5 años viviendo en el departamento que está ahí, hacinados, teníamos solamente 2 dormitorios. Y fue difícil, pero fue hermoso vivir en la iglesia. No teníamos patio. El patio era la alfombra. Yo le decía a Simón, mira el pasto verde que está en medio del pasillo. Es la alfombra, el color verde. Y cuando llegamos a vivir allá, por milagro del Señor, como siempre hemos vivido, por milagro, por fe, mi esposa estaba hablando la loza y quienes conocen mi casa, al frente donde está la vista de la cocina, un lugar lindo, campo, adoptamos una yegüita nosotros. La conocen, la manzana, usted conoce la yegüita, ¿cierto? Era el segundo día que mi esposa estaba lavando la loza y ella estaba triste por una situación, muy triste, acongojada. Y ¿sabe qué? La yegüita empezó a saltar y corría de aquí para allá, saltaba. Y el Espíritu Santo le dice, alégrate, yo no soy deudor de nadie. Querido hermano, Dios siempre va a llamar la atención, tal vez no con asuntos extra celestial. Valora lo que tienes. Valora el beso de tu hijo, valóralo. Valora los detalles de la vida, porque es Dios, la Biblia dice, el apóstol Santiago, toda buena dádiva y todo don perfecto
Viene de Dios. Viene de Dios. Le da un aplauso al Señor. Es necesario que yo esté en tu casa, y se dio prisa. La fe muestra diligencia siempre. Anótelo. La fe muestra diligencia. La fe no deja las cosas para mañana. La fe inicialmente y principalmente nos llevará no a pedir algo, sino a encontrarnos con alguien. No sé si alguien lo sigue. La fe inicialmente, la que pone el Espíritu Santo, te llevará no solo a pedir y a creer que vas a tener todo lo que hoy no tienes. Te llevará a tener un encuentro principalmente con Él. Una fe verdadera no es una fe basada en tus necesidades. Una fe verdadera está basada en el autor y consumador de esa fe, que es Jesucristo el Señor. Se lo explico. Si usted y yo busca primeramente el reino de Dios, lo buscamos, todo lo demás viene añadido. Tu fe debe estar puesta no en las manos del Señor, sino, como dicen los profetas del Antiguo Testamento, buscar el rostro del Señor. El rostro, que Él me hable, Él me escudriñe, Él me escuche. Hay algo que a mí impacta. Es que este Zaqueo no le importa la burla de las personas, no le importa que lo cuestionen, no le importa bajar del árbol que lo linchen. No le importa, porque sabe que es la gran oportunidad de su vida estar frente a aquel que hizo el cielo y la tierra. Hay oportunidades que Dios nos da que usted no debe desaprovecharlas cuando vienen de parte del Señor. No le diga a Dios para mañana, no, hoy es día de salvación, dice el profeta. Hoy es el día de salvación. No endurezcan vuestros corazones como los israelitas lo hicieron en Meriba. Hoy es día. ¿Por qué mañana? Date prisa. Date prisa. Este hombre, lógicamente, atiende a la voz del Señor, y hay una conexión del Espíritu, aunque el texto no lo dice literal, pero encuentro en Juan 10, 27, 28, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen, y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Es verdad, Zaqueo era una oveja del diablo. Sí, éramos corderos en un redil de tinieblas, pero atendimos a la voz de su Espíritu, y ante esa voz fuimos convencidos por el Espíritu Santo a darnos prisa, a decirle: Señor, yo me voy a bajar de mi comodidad, me voy a bajar de mi vida evangélica, de mirar solamente lo que pasa con las demás personas. Me voy a bajar de mi comodidad de internet, de ver los cultos domingo tras domingo. Dios, quiero dirigirme a una cámara de allá. Dios está llamando tu atención. Sal de tu árbol sicómoro, de tu comodidad, esfuérzate, bájate del árbol. El Señor te está llamando. El Señor te está llamando. El Señor no quiere que estés cómodo si Él te llamó. Él quiere ir a tu encuentro. Y le hablo a los ministros del Señor, le hablo a los que llevan tiempo en el Evangelio. Doy el consejo apostólico del apóstol Pablo. Procura con diligencia presentarte a Dios como obrero aprobado. Procura con diligencia. No para mañana, ahora. Procura con diligencia. Vuelvo a decir, la fe se muestra con una acción inmediata. Todos los personajes que recibieron un milagro del Señor no lo dejaron para mañana. La mujer del flujo de sangre, si yo hoy tocar el borde de su manto,
el hijo pródigo, me levantaré, pero se levantó inmediatamente y fue a la casa del padre. Querido amigo, hermano, las decisiones por Dios no son para mañana, son hoy. Son hoy. Hoy tienes que tomar esa decisión. Aleluya. La tercera etapa, el Señor provocará en ti el querer y el hacer. Cuando alguien tiene un encuentro con Dios, cuando alguien vive en comunión con Dios, se notará. ¿Sabe cuál es el principal fruto de la salvación? El primero, ¿cuál es? Cuando Juan el Bautista predicaba que el reino de los cielos se había acercado, ¿cierto? ¿Cuál era el mensaje para poder entrar al reino? Para conocer a ese rey. ¿Cuál era el mensaje que decía Juan el Bautista? Dígalo fuerte. Y arrepentirse y convertirse. El arrepentimiento es verdad, el Espíritu Santo nos lleva a arrepentirnos. Tú tienes que decidir también. Pero la conversión la provoca el Señor. Este Zaqueo, no sé qué conversación tuvieron en la casa, pero el versículo 7 señala que él tuvo que enfrentar la murmuración de los que decían: ¿cómo el Señor está en la casa de este hombre pagano, pecador? ¿Cómo Jesús puede entrar a la casa de este hombre? Entonces Zaqueo, puesto en pie, en una conversación muy corta probablemente, inmediatamente se le revela que el que está sentado en su casa no es un simple maestro de moral ni un profeta de moda, no, era el Señor. Él inmediatamente, bajo esa revelación del Espíritu, dice: Señor, Señor, como el apóstol Pablo cuando estaba camino a Damasco. Saulo le dice: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Ahí está el fruto de alguien que es salvo, que reconozca que Jesús es su Señor y que lo viva como un esclavo, como un siervo, como un hijo. Ahí está. Si tú vives un evangelio a tu manera, un evangelio según tus gustos, a tu estilo, probablemente no se te ha revelado quién es el Señor. Todo cambiará cuando sepas quién es el Señor. ¿Sabe lo que habrá cuando alguien vive el señorío de Cristo? Diligencia, inmediatamente dirá: heme aquí, muestra un botón, Isaías. Isaías. El Señor se le revela en el templo, tiene un impacto con el Espíritu, hay una conversión, un arrepentimiento, cae como muerto porque su nombre sucio de labios reconoce su pecado. Y viene la voz y dice: ¿quién irá por nosotros? ¿Quién irá? Isaías, arrepentido, convertido: yo iré, Señor. ¿Sabe cómo uno puede notar que alguien vive bajo el señorío de Cristo? Por la buena disposición. Y siempre yo he enseñado esto, que en el Evangelio no hay voluntariados. Un esclavo jamás le dice a su amo: mire, cuando a mí se me dé la gana, yo lo hago. El esclavo, aunque esté enfermo, le dice: ok, amo. Pero la diferencia es que nuestro Señor no es un amo déspota. No es un amo que abusa de ti. Al contrario, es un amo que dio la vida por ti. Es un amo que te ama. Es un amo que todo lo que te pide es por tu bien. Hasta alabar a Dios nos hace bien. ¿Sabía usted? El Salmo dice: bueno es alabar al Señor y cantar salmos a su nombre. Declarar por la mañana su misericordia y por las noches su fidelidad. Bueno es para ti también. Tu amo no es malo. Dios es bueno, Dios es amor.
Dios, como dice el apóstol Pablo, es rico en amor y misericordia. Dios te ama. Yo sé que hay algunos que están acá, sí, pero fuego consumidor también. Sí, también. Siempre está eso, así con ese cejas para abajo, así fuego consumidor. Sí, siempre hay gente que así, es verdad, hermano, el fuego consumidor es justo. Aquel que no tiene a Cristo se va al infierno, es verdad. Pero el Señor no desea que nadie perezca, que todos procedan al arrepentimiento, salvar a todos. Él no murió, como dicen alguna línea calvinista reformada, murió solo por los escogidos. No, la Biblia dice, porque de tal manera amó Dios, no solamente a los escogidos, al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. No existe expiación limitada, no, es una expiación ilimitada. Es para todos la salvación. Y es verdad, Dios sabe quiénes son salvos. Él lo sabe. Él lo sabe. Pero Él no escoge a algunos para salvación y otros los voy a escoger para la perdición. No, Dios no es así. Ese es un Dios de una secta. Nuestro Dios quiere que todos procedan al arrepentimiento. Dios vino a buscar al más vil pecador. Ahí está Zaqueo. ¿Creo en la elección de Dios? Por supuesto que creo en la elección de Dios. Pero lo digo con autoridad desde este púlpito por la gracia del Señor, porque hoy se prolifera un evangelio tan extraño. Dicen algunos que solamente Jesús murió por sus escogidos. Cuidado. Dios ama a pesar de cómo el hombre es. Entre paréntesis, cuidado con lo que usted escucha. Que generalmente esa línea que estoy hablando son muy prejuiciosos, orgullosos. Tienen conocimiento de grandes teólogos. Pero la Biblia dice que Dios mira de lejos al soberbio. Pero miró de cerca a Zaqueo. ¿Qué es lo que vio en Zaqueo? Nada bueno. Pero hay algo que probablemente pudo haber tenido Zaqueo: disposición. Nada bueno tenía Zaqueo, un hombre en delito y pecados. Pero el amor de Dios estuvo ahí. Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguien, se lo devuelvo 4 veces más. Usted dice, wow, es digno de aplaudir Zaqueo. La verdad es que no, porque la gloria se la tiene que llevar el Señor, porque Él está convenciendo a Zaqueo y sabe que tiene un arrepentimiento con frutos dignos. No es un arrepentimiento el discurso para que todos queden bien, para que no hablen mal de mí. Ya, como los políticos, les prometo cuando sea alcalde de Puente Alto. Y todos ya no hablemos mal de si nos prometió. No. Zaqueo lo que prometió lo hizo. El libro de Levítico dice en el capítulo 6, versículo 5, todo aquello que hubiese sido robado o lo que hubiere jurado falsamente, lo restituirá por entero. Aquel a quien pertenece añadirá a ello la 5ª parte en el día de su expiación. Este hombre tiene un arrepentimiento bíblico. Porque Dios dice, ok, ¿estás arrepentido? Bueno, ¿cuál es tu muestra de arrepentimiento? Entre paréntesis, le voy a dar un tips. Por ejemplo, si usted se convirtió a Cristo y usted tenía el mal hábito de quedarse con la herramienta al vecino, y vino Cristo a su vida, comienza a devolver hasta el último clavo que usted tomó del vecino. Nosotros con mi esposa tenemos una filosofía de vida, y no lo digo para que me aplauda. Todo lo que nosotros pedimos prestado, que generalmente no nos gusta pedir prestado, por ejemplo, una herramienta, algo del momento, si la herramienta venía sucia, nosotros se la devolvemos limpia.
Es más, si algo nos prestan y vemos que le falta una pieza, nosotros le compramos la pieza y se la devolvemos. Y no esperamos que nos pidan las cosas. Hermano, en esos detalles mostramos luz del Evangelio. Jesús dijo, los hombres al ver sus obras, buenas obras, glorificarán al Padre. Es más, cuando usted compre algo, sobre todo un hermano, y si el producto sale 6.500 pesos, usted transfiérale 7.000. Ahora, no es porque usted le robó a él, no. Es porque siempre uno tiene que mostrar que somos de un espíritu diferente, el espíritu del Señor. ¿Sabe lo que dijo Jesús respecto a la justicia de los fariseos? Jesús le dijo a todos los discípulos que se sentían menoscabados por la religión, porque la religión te pone tantas normas que es imposible cumplirlas. Jesús dijo esto: corta. Corta en el griego, hermana Vilma, es inmediato, ¿ya? Ya, usted está más chilena que yo. Jesús dijo a los discípulos: si vuestra justicia es mejor que la de los fariseos, no entraréis al reino de los cielos. Usted tiene que ser mejor que el religioso que anda con el fiscalizador de la fe. Usted tiene que ser mejor, no para competir, sino para dar gloria al Padre. ¿Este hombre está arrepentido? Sí. Devuelve, restituye lo que tenía, haciendo usufructo de su autoridad. Amado hermano, esto es conversión. Esto es conversión. Esto es un cambio de vida que provoca el Espíritu Santo. Esto es nacer de nuevo. Y quiero decirte esto, por favor, anótalo. Probablemente Zaqueo tenía el estigma constante de que después de haber tenido esa conversación con Jesús, los vecinos decían de él, pues el evangélico ahora. ¿Lo has escuchado eso? El aleluya, dicen en Argentina. Él, ahora, pégate con la piedra en el pecho, le dicen, ¿o no? ¿O no? Lo que te dicen en el trabajo, ¿te lo dijeron o no? Cuando yo recibí al Señor a los 17, 18 años, me dejaron un montón de sobrenombres, hermano. Porque era uno de los más peluzones del colegio. Entonces, todo lo que yo sembré vino de vuelta. Me decían tocado por un ángel, me decían el cura, el querubín. Me acuerdo, para fin de año, cuarto medio, teníamos que tomar el brindis porque era la despedida, y yo ingenuamente tomo la copa. ¡Oh, mentiroso hipócrita! ¡Estás tomando! Es lo que tienes que vivir, hermano. Hay gente que te va siempre a cuestionar tu pasado. Te va a cuestionar tus errores, te lo va a sacar en cara, porque el enemigo de nuestras almas, Satanás, el diablo, ¿qué significa Satanás? Adversario y diablo acusador. Él constantemente te va a acusar por tu pasado. Y te va a decir, hiciste esto. Y va a haber gente que, aparte de ser los fiscalizadores de la fe, solo de tu vida, van a publicar en el diario público ahí tus errores. Pero les tengo una buena noticia a todo Zaqueo, a todos los que tuvimos un prontuario no muy bueno. El apóstol Pablo dice a los romanos en el capítulo 8, ¿quién acusará a los escogidos? ¿Quién los acusará si Cristo nos justifica? Y justificación significa estar libre de culpa. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas las nuevas. Denle un aplauso al Señor. Yo no sé cómo llegaste hoy día. Llegaste con acusación de tu pasado, a lo mejor. O llegaste con un pecado, como muchos. Pero hoy el Señor te está llamando. Quiero recapitular. Sal del árbol cómodo del Evangelio. Ven, va rápido. El Señor te está llamando.
Ten una acción rápida, diligente. Ya déjate de ver de internet, de la radio, el evangelio. No, baja del árbol. Mira, escúchalo bien. El árbol tiene un origen egipcio. Y no quiero alegorizar. Y tampoco decir, la gran revelación el pastor tuvo. No. Quiero aplicar más. El árbol sicómoro es egipcio. ¿Cuántos de los que están aquí sentados, los que me escuchan, los que están viendo, están cómodos en el sistema de este mundo? Buen trabajo, fuera de peligro, el árbol es ancho, ¿cierto? Están cómodos con el sistema. Bájate del sistema de Egipto, bájate de ahí. Desciende, sé humilde, desciende. Ponte en pie, por favor. Oh Dios, Dios te está llamando la atención con los asuntos cotidianos de la vida. El Señor, a través de la alabanza, a través de esta reunión, Él llama tu atención. Tú que estás cómodo, viviendo una vida sin mayor adrenalina, sin mayor pasión por Él. El Señor te dice, baja del árbol, baja del árbol, baja del árbol, desciende. Él te está mirando. Escúchalo bien. Él llama solamente y Él se acerca a los que son humildes, quebrantados de corazón. Al humilde atenderé, al que tiembla ante mi palabra, dice el profeta. Miraré a aquel que tiembla ante mi palabra. El Señor está escudriñando todos quienes estamos acá. ¿Cuál es la manera que recibes esta palabra? ¿Cuál es la manera que recibes el mensaje del Señor? ¿Cuál es la manera? Oh Dios, queremos tener la actitud de Zaqueo. Bajarnos rápidamente del árbol, bajarnos rápidamente y venir a tu encuentro. Señor, revélate a aquellos que aún no conocen quién eres tú. Quiero hacer un llamado en esta hora por el Espíritu Santo a todos aquellos que quieren bajar rápidamente de ese árbol cómodo, a todos aquellos que quieren declarar con entendimiento, eres el Señor, a todos aquellos que quieren ser diligentes con Él, o aquellos que tienen que volverse a Él. Oh, ven acá, quiero pedir al Espíritu Santo de Dios que Él pueda hacer de ti una nueva persona. El Señor te está llamando. El Señor te está llamando. Sé diligente. Bájate del árbol, bájate de tu comodidad. Ya déjate de ver el evangelio de lejos. El Señor te está llamando. Ven aquí. Sal del árbol, baja del árbol. Yo quiero permanecer en ti. Yo quiero tener conversaciones en tu casa, dice el Señor. Quiero conversar en tu intimidad. Quiero conversar contigo. Y si hay algo que ha traído falta a un amigo familiar, este es el tiempo de volvernos a Él. Vamos, Él te está llamando. Ven aquí, sal de tu silla. Mientras adoramos, el Señor te está llamando. El Señor te está llamando. Ya bájate del árbol. Sé humilde, dice el Señor. Sé humilde. Bájate del árbol. Bájate del árbol, bájate del árbol. Vamos, sé diligente. Él te está llamando. Él te ama. Si te tengo a ti, Dios. Oh Dios,
Dios eterno, tu presencia, Espíritu Santo. Tu presencia, Señor Dios. Oh Dios, Espíritu Santo de Dios, sé diligente con Dios, sé diligente con Dios.